Dice Génesis capítulo 2, versículo 2 y 3. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Feliz semana para todos, que la paz del Señor Jesús esté con cada uno de ustedes. Se preguntarán ustedes qué tiene que ver los versículos que acabo de leer con el tema que vamos a estudiar esta semana. Que por cierto, el tema de esta semana se titula Gigantes de la Fe, Josué y Caleb. Y yo leí estos versículos que se encuentran, por cierto, en Génesis capítulo 2, versículo 2 y 3, porque no hay nadie más grande que el mismo Dios para darnos ejemplo. Sabemos, o si no lo sabemos, que todo padre sabe que los hijos no aprenden con órdenes dadas para ellos, sino que todo hijo aprende con el ejemplo. La manera que tú, como líder, ya sea de un hogar, líder de una empresa, líder de una iglesia o en general líder de un grupo, tus seguidores aprenderán con tu ejemplo, no con lo que les digas qué hacer. Y eso fue lo que Dios hizo al momento de terminar la creación. Reposó y a partir de ahí Él pudo decirle al ser humano que también haga lo mismo, así como Él lo hizo. Como seres humanos, desde que nacemos somos moldeados con el poder del ejemplo. Un bebé, por ejemplo, cuando nace y luego va creciendo, va aprendiendo a hacer cosas básicas, como por ejemplo caminar, hablar y expresar sus emociones. Y ellos lo hacen imitando a las personas adultas, ya sea lo bueno, pero también lo malo. Y es aquí donde debemos tener mucho cuidado cuando queremos ser ejemplo para alguien. En la lección número 7 estudiamos cómo Josué paró la guerra para dedicarle tiempo al Señor, y así en las lecciones pasadas hemos estudiado el comportamiento de Josué como nuevo líder de Israel, ¿cierto? Después de la muerte de Moisés, y hemos visto cómo él, a pesar de las adversidades, siempre ha confiado en el Señor y también siendo obediente y fiel al Señor. En esta lección, que es la lección número 8, vamos a profundizar más acerca de Josué, pero no solo de Josué, sino que también de otro hombre fiel que fue la mano derecha, por decirlo de alguna manera, de Josué. Y este hombre se llamó Caleb. Realmente, como el título lo dice, dos gigantes de la fe. A pesar de toda la rebeldía de la primera generación que caminó por el desierto, solo Josué y Caleb llegaron a Canaán. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque se destacaron en medio de toda aquella generación, manteniéndose fieles y obedientes a las leyes del Señor. Cuando todos ellos renegaron, mientras que ellos dos no lo hacían. Así que disfruten esta lección y espero que podamos aprender mucho. Entonces, comencemos. Voy a comenzar con la primera parte de esta lección, cuyo título tiene Fidelidad. Así lo vamos a titular. Saben que uno de los mejores dones que el ser humano debe tener es la fidelidad. Uno de los seres creados por Dios y que es muy fiel con su amo es el perro. Salvando las distancias claramente, pero este animal no importa cómo el amo lo trate. Él siempre está presente en las buenas y también en las malas. Saben que el nombre de Caleb es de origen hebreo, ¿no? Caleb, y traducido a nuestra habla, significa perro. No estoy diciendo que Caleb era un perro, sino que el nombre de Caleb en nuestra habla significa perro, Caleb, así como lo escuchan. Y es que Dios es tan maravilloso que Él nos conoce antes de nacer. Caleb fue fiel a su nombre y demostró a lo largo de su vida una extrema lealtad para el Señor. Voy a leer Josué capítulo 14, versículo 14, a ver qué nos dice. Y dice así: Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel.
¿Saben algo? Como la forma de ver las cosas o nos puede catapultar a la victoria o la derrota. Caleb, cuando todos veían imposible la conquista de la tierra prometida, Caleb entendió el mensaje. Entendió que realmente ellos no entrarían solos, sino que el Señor estaría con ellos. Moisés envió 12 espías a reconocer la tierra de Canaán cuando ellos empezaban en el Éxodo, ¿no? Nombres como Samúa, Safat, Igal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Navi y Gebel. Si tú buscas en la escritura, estos nombres solo aparecen una vez, y es cuando Moisés los eligió como espías. Sin embargo, ya cuando se nos menciona Josué y Caleb, ahí se nos hacen familiares estos dos nombres, ¿no? Aunque estos fueron los 12 espías enviados por Moisés, la diferencia fue la manera de ver las cosas. Le cuentan a Moisés a su regreso de Canaán que aquella tierra era fuerte, las ciudades muy grandes y que no tenían posibilidad alguna contra aquellas naciones. Y pues claro, Jehová ya sabía eso, ¿no? No era lo que esperaba escuchar Moisés. Voy a leer Números 13:30, a ver qué dijo Caleb. Dice así: Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Interesante. Confianza y fe, mis queridos. Eso es lo que Caleb demostró. Si bien es cierto, no iba a ser fácil, pero Caleb estaba claro quién estaba de su lado. Y estas palabras lo catapultaron para que el Señor viera algo diferente en él. A pesar de las tempestades que vivían, Caleb y Josué se mantenían firmes y fieles a la obra del Señor. Aun cuando todo el pueblo se rebeló contra Jehová, ellos dos se mantuvieron fieles, al saber, claro, que en la tierra prometida habían gigantes y que esas naciones eran poderosas, por lo que el pueblo empezó a renegar y que incluso ellos querían nombrar a un nuevo líder, según nos dice Números 14:4. Sin embargo, bajo esta tempestad, Josué y Caleb rasgaron sus vestiduras como señal de dolor debido a la incredulidad del pueblo. Según nos menciona Números 14:6, en la vida tendrás personas que piensen diferente a ti, y como seres humanos creemos tener la razón, aunque no sea así. Pero hay una verdad, y la verdad es la Escritura, el cual nos sirve como una guía de fe, el cual solo basta de escudriñarla y encontrar en ella una verdad dada por el Señor a Tomás. Dijo así en San Juan 14, verso 6. Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto se lo dijo el Señor Jesús a Tomás. Dios es tan bondadoso con el ser humano que Él nos permite reclamar nuestras bendiciones, así como le prometió a Abraham, una tierra prometida, ¿no? Así nos cumple lo que le pidamos, pero para recibirlas hay que saber pedir. Y no pedir por lo que no ocupamos, porque generalmente pedimos lujos. Sin embargo, Él sabe lo que necesitamos. Dice el libro de Santiago capítulo 4, verso 3, pedís y no recibís. ¿Por qué pedís mal? Para gastar en vuestros deleites. Lo único que el Señor necesita de nuestra parte es obediencia y fidelidad, así como Caleb. Ahora bien, este subtítulo se nombra como Dame ese monte. Así vamos a titular este subtítulo, Dame ese monte. ¿Y por qué este subtítulo? Y es que Moisés le había prometido a Caleb darle la tierra en la cual Caleb había tocado con sus propios pies, según nos narra el capítulo 14, verso 24 del libro de Números. ¿Y cuál fue la razón por la cual el Señor le prometió la tierra de Hebrón a Caleb? Sencillamente porque Caleb manifestó una gran confianza y un compromiso sincero con la promesa del Señor. Voy a leer Josué capítulo 14, verso 12. Dice de la siguiente manera: Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo
y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Vemos cómo Caleb demuestra fe, confianza en Dios para superar obstáculos y la perseverancia, demostrando que la victoria se consigue al seguir la promesa divina en lugar de sucumbir al miedo o a la opinión de otros. Y Caleb, como todo un fiel servidor y una persona que perseveró, él había comprendido que la proporción de tierras reclamadas por cada una de las tribus iba a ser según su misma perseverancia, de cuánta cantidad de tierra conquistar. Y ellos tenían ese derecho a reclamar esa promesa por parte del Señor. Es muy importante decir que las promesas de Dios no las reclamaremos a nuestro tiempo, sino al tiempo del Señor. Él sabe cómo y cuándo nos dará alguna promesa. Tenemos una promesa y créanme que se cumplirá. Y esa promesa es que Jesucristo volverá por todo aquel que haga la voluntad del Señor. Los muertos en Cristo, dice la Escritura, resucitarán primero, y los que estén vivos serán levantados para recibirle en el aire, según lo menciona Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Así que seguir al Señor significa que tendremos una recompensa, y esa recompensa es la salvación, esa recompensa es la Canaán celestial. En esta parte de la lección estudiaremos la importancia de pasar la antorcha, o en otras palabras, la importancia de dar el ejemplo hacia las generaciones venideras. Y eso fue lo que hizo Caleb, y por tal razón, este subtítulo se llamará El poder del ejemplo. Caleb sabía que tras de él venían otras generaciones, así como lo hizo Moisés y Josué también. En esta sección vamos a estudiar un poco de Acsa. ¿Y quién fue Acsa? Pues fue la hija de Caleb. Voy a leer Josué capítulo 15, versos del 16 al 19. Y dice de la siguiente manera: Y dijo Caleb: Al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Acsa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb. Y él le dio a su hija Acsa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿Qué tienes? Y ella respondió: Concédeme un don, puesto que me has dado tierra de Negev, dame también fuentes de agua. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Muy bien. Aquí en estos versículos Caleb presenta una oferta y él les dice que el que conquiste Kiriat Sefer, o también llamada Debir, le daría a su hija como esposa. Era momento de tomar una decisión para ellos, por lo cual Otoniel, que por cierto era sobrino de Caleb, logró conquistarla y por ende se casa con Acsa. Ahora bien, mientras iban de camino, Otoniel convence a Acsa para que le pida la tierra sin labrar a Caleb. Y así fue, Acsa se lo pide a Caleb, por lo cual Caleb le concede la petición, dándoles las fuentes de agua de arriba y las de abajo. Vemos cómo Acsa, teniendo la misma fe y resolución de Caleb, cuando Caleb reclamó su tierra a Josué. ¿Se acuerdan de eso? En la sección pasada lo estudiamos. La tierra de Canaán era un regalo de Dios, pero a pesar de saberlo, ella reclamó su promesa con fe y también con valentía. Además vemos cómo su esposo Otoniel también había aprendido mucho de Caleb, al no corromperse como los demás israelitas. Vemos cómo mucho después, cuando ya no vivió Caleb, por lo que también tuvo recompensa por Jehová, nombrándolo juez de Israel, a Otoniel, ¿no? Una especie de libertador de Israel por la opresión de Cusán Risataim. Estos pasajes los pueden estudiar en el libro de los Jueces, capítulos 3, versos del 7 al 11. En esos versos pueden estudiar esta historia de Otoniel, cómo Jehová recompensó a Otoniel. Ahora bien,
Como un resumen de este subtítulo que llamamos el poder del ejemplo, podemos decir que nos recuerda la importancia de ir a Jesús y buscar las bendiciones, y lo más importante, que es reconocer que Él es el que provee absolutamente todo en este mundo. Pasaremos a la penúltima parte de este estudio, el cual se titula Un héroe humilde. Pero ¿por qué este subtítulo? Lo vamos a descubrir a continuación. Como estudiamos hace unos momentos, Caleb recibió su tierra, él reclamó o solicitó y fue el primero en recibir parte del territorio. Pero Caleb no era el líder del pueblo de Israel. El líder terrenal del pueblo de Israel era Josué. Pero Josué estaba repartiendo tierras a todos los israelitas. Y la pregunta surge, ¿y él y su tierra? Voy a leer Josué capítulo 19, versículos 49 y 50. Y dicen así: Después que acabaron de repartir las tierras en heredad por sus territorios, dieron a los hijos de Israel el heredad a Josué, hijo de Nun. En medio de ellos, según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat-Serah, en el monte de Efraín. Y él reedificó la ciudad y habitó en ella. ¿Saben? Cualquiera que quiera llamarse líder de algo, tal vez de alguna empresa, tal vez de alguna actividad cualquiera, lo primero que haría fuera apartar su parte primero para él o para ella, ¿no? Sin embargo, Josué no fue así. Él se quedó de último hasta que todos ya tenían su heredad. Ahora le tocaría al pueblo de Israel darle su parte a Josué. Esta humildad que Josué tuvo se asemeja a una madre que primero alimenta a sus hijos y por si sobra, toma algo para ella. Pero el punto principal es que Josué, con este acto, estaba demostrando su gran liderazgo. Además, demostraba que en su corazón no habitaba la codicia, ya que él eligió una ciudad sencilla, no una ciudad impresionante, llena de lujos. Josué tenía claro lo que quería. La ciudad que él eligió estaba cerca donde está situado el santuario del Señor. Él quería seguir esa línea. Él quería seguir sirviendo al Señor por el resto de sus días, viviendo una vida sencilla, teniendo como prioridad el servicio al Señor, dejando una herencia para futuras generaciones, dejando claro que el camino del Señor no está basado en riquezas físicas. El camino del Señor está basado en riquezas espirituales. Jesús mismo lo demostró al venir a la tierra, ¿no? Él no vino como rey lleno de riquezas y poderío militar, como muchos esperaban. Él vino humildemente, naciendo en un pesebre con muchas limitaciones económicas, tanto en su niñez como en su juventud hasta su muerte. Pero traía una riqueza espiritual impresionante que incluso hasta Satanás lo quiso desestabilizar y no lo consiguió. Ahora bien, estamos llamados a llevar a otros la Canaán celestial y que ellos entren primero, y como líder que seas, tu entrada será triunfal. Así como Josué, sigamos los pasos del Señor Jesús. Él mismo lo dijo en Mateo 20:28. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. ¿Qué más humildad que esta, cierto? Dice la Escritura en Mateo 19:30 que muchos primeros serán los últimos, pero muchos últimos serán primeros. Y claramente estaba hablando de entrar al reino de los cielos. Para finalizar este estudio de la lección número 8, transformados por la contemplación, así se titula esta parte, transformados por la contemplación. Y lo enfocamos en el ejemplo de fe que estos dos grandes héroes de la fe nos dejaron y cómo ponerlo en práctica para nuestro desarrollo espiritual. Además, tenemos un ejemplo grande a seguir que es nuestro Señor Jesucristo. Leeré Hebreos 12:2. A ver qué nos dicen estos versículos acerca de Jesús. Dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora nosotros tenemos una carrera que seguir, y esta carrera es la fe. Debemos tener nuestra mira fija en nuestro Señor Jesús, y como leímos, Él es el autor y consumador de nuestra fe.
Él es el que perfecciona nuestra fe. Al poner nuestra mira en Jesús, somos fortalecidos. ¿Y para qué? Pues para soportar cualquier dificultad que la vida nos ofrece y afrontarlas con mucha paciencia. ¿Y cómo sabemos? Nuestro Señor también experimentó el sufrimiento cuando fue crucificado, pero ese dolor era pasajero, porque Él sabía que el gozo lo esperaría mucho después. Así que aquí termina nuestra lección número 8, tomando como referencia lo que estos hombres vivieron, siendo fieles a la obra del Señor. Pasaron sufrimientos, pasaron crisis, pasaron miedos, pero al final experimentaron un gozo con la esperanza en el Señor. Así que aquí termina la lección de esta semana. Que el Señor los bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones.